Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande, como todos los sábados nos encontramos para conocer un poco el origen, ¿verdad? Sobre todo de nuestras familias, el origen de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos y sobre todo de todos los valores que ellos nos fueron transmitiendo, nos van transmitiendo y van dejando también para nuestra vida, para nuestro hogar. Es lo más importante y es lo que nosotros verdaderamente queremos escuchar, ver, conocer y así también entusiasmarnos para seguir adelante. Estamos visitando aquí a una familia. Muchísimas gracias por recibirnos hoy en tu casa. Tu nombre, de dónde venís, dónde naciste, tus padres, cuántos hermanos son. Yo me llamo Francisca Benialgo Prieto, nacida en San Pedro de Cuamanduyú, Antequereña, la ciudad de Antequera. Y somos 15 hermanos de un solo padre y madre. 15 hoy 15 hermanos. El número es el número 8. Número 8. Sí, número 8. Y somos una familia muy católica, desde muy chiquitita. Mis padres nos orientaron que cómo vivir en convivir con Dios, ¿verdad? Con los valores, la formación, los valores. ¿Dónde vinieron? ¿Dónde se quedaron? Y nosotros teníamos una tía que vivía acá ya falleció también, ¿verdad? Sí, tenía su casa en Asunción. En Lambaré. En Lambaré luego. Sí. Ya. ¿Y quién era hermana de quién? Hermana de mi papá. De tu papá. Y ahí no comenzó. Venía algo. Ya falleció también. ¿Y cuántos tíos son de Manduán de la de tío? Sí, se mandó a la tío Cuerare. 9. Ellos eran 9 tíos. Sí. Y todos eran de esa zona. Todos eran de esa zona me acuerdo bien de mi abuela. Cuando yo nací, mi abuelo ya falleció. Ya, o sea, ¿dónde hay eran abuelo? No, las abuelos, ¿Paterno o materno? Paterno. Paterno la venía algo. La venía algo. ¿Y de parte de mi mamá, cuando ya fallecieron los dos también. ¿Así? Familia Prieto. Ellos son Prietos. O sea, vos no le conociste a ninguno de tus abuelos. No. Déjate con número 8 más oína. El número 8 más oína. Estamos oína. Exactamente. Y ahí Antequera, cerca del río Paraguay. Cerca del río Paraguay, pero orilla goto. Orilla goto. No tanto, 7 kilómetros. 7, bueno, vamos a ver. 7 kilómetros de allá río, pero arroyo. No, arroyo, hoy. O sea, son 200 hectáreas. Sí, 200 hectáreas. 200 hectáreas de terreno sobre ruta. Ya. Sobre la ruta principal. La que va de San Pedro a Antequera. ¿Cuántos kilómetros hay de...? 14 kilómetros. 14, ahí o sea que está de... Sí, sí. Qué bien. Sí, y esa la pende formación, la pende educación, orero, petei cuartel la oreroga, se considera petei cuartel. Depende de Taiterei. Orere Taiterei, porque son 15 hermanos más 3 ahijados de mi papá y de mi mamá. Que vivían con nosotros, somos 18, más papá y mamá 20. Pero llegaron a estar toditos juntos, del mayor hasta el último. Sí, llegamos a estar toditos juntos y siempre estamos, cuando, viste que teníamos otra casa acá, que es Lambaré. Pero allá a Opeima. Junto a tu tía. Junto a mi tía veníamos a Upeya, a ver, papá a mamá menguana. Ellos vinieron primero con tu tía a vivir, para trabajar. Sí, y yo también, yo con mi madrina. ¿A vos con tu madrina? Tenía 7 años cuando vine sobre San Martín. Sí. 8 máquinas. Sí. Y los primeros, tus hermanos fuera. Sí, los primeros, Ciro Juana para Navidad y Año Nuevo.
y en la Semana Santa. Bueno, pero ¿quién fue el primero o la primera en venir aquí a Lambaré con tu tía? Más Laura, y vino mi hermana, la mayor, que falleció hace poco en la pandemia. Era la mayor de todo. Era la mayor de todo. Ya. En la pandemia que falleció. Juana Francisca. Juana Francisca. Francisca y ella murió hace poco entonces, en la pandemia. En la pandemia. Ya. Y nosotros somos 3 Francisca Benialgo. ¿Ah, sí? ¿En la misma Prieto familia? De la misma familia, porque nacimos el 4 de octubre las 3. ¿Toditas las 3? Las 3. 4 de octubre. Y papá llamó la cumpleaños. PTI, ore patrono. San Francisco. San Francisco, tú ya la fiesta, la San Francisco, no invana a veíamos y te. ¿Tú PTI ya más no entonces? O más no, más PTI hace poco. Sí. Ahora en Bojera, Yuapila. Solo un nombre. Solo un nombre. Francisca, todo, siempre hay confusión. A ver, 15 hermanos. 15 hermanos. Demandó a Francisca la primera, segundo Francisca. Juana Francisca. Yunta ahí nació. Era Yuapila, sí, Juana Francisca. Tercera. Crescencia, no. Cuarta. Crescencia. Cuarta es Felicita. Quinta. 5 es Pedro, el doctor. El doctor Pedro. Sí. Sexto. Siriaco. Séptimo. Salvador, mi hermano que falleció también. Octavo, ¿dónde? Octavo. Sí. Francisca Ulleila. No, Viviana. Está bien. Viviana es no, invité a Javier. 10, Pablina. San Lorenzo. 11, presentado. 12, Pío. Pío. Rotante, Hilda. 14, imagínate. 13 opea. 14, Lorenza. Y último se llama Diego. Sí, pero todavía ya se me invade cuando mando a uno invite ahí na coi lo más no bueno, y la formación, la educación, porque cuartel hoy eran de cuartel, o sea, entero vearo considera cuartel jara lo oreroga porque siempre llega en cada año 3 momentos que estamos todos juntos. Sí. Hemos dicho 20, 18, 19, 20 con papá y mamá. Sí. Nos invitó bebé la mesa, la mamá. Eso otro que vivían con ustedes. Y pues no, ahijado, hermano. Hermano de espiritual. Ya. Son 18. Y papá era muy así, únicamente tiene que ser oficial de compañía, luego era. ¿Ah, sí? Sí, él era lo oficial. Sí, nombrado por el ejército, por el gobierno de San Pedro. Ya. Oficial de compañía se le llamaba antes. Comisario Chaguá, Comisario Chaguá, pero es de la compañía de ahí nomás. Compañía. Sí. Entonces lo consideraba hoy cuartel. De policía. Porque la hora me sapeja y puku ahora no invitaran junto pa. Pues jarebe. Sí o sí doña paitana Padre Nuestro. Ven a ir Rosario hina. O pei lo caro Juan Maro doña paitana Padre Nuestro y el agradecimiento a la comida. De la comida. Amá, o dirigí. La oración. Papá, mamá, o si no mi tuya vea, o si no she, mi chivia, pero entero vetearon y en pei. Claro. Hoy metí la por orden de hoy. Por orden. Hoy fulano. Y cada jueves teníamos reunión familiar que es como leemos una lectura de la Biblia cada jueves. Papá. Cada jueves ñarecota en reunión. Pero epaiteana amaba y la función. Papá orembo orebe trabajo, pete y pastor. Cuida oveja. Otro cuida los chancho. Otro cuida las gallinas. Otro los patos. Otro tiene que ir a traer, a hacer rodeo de campo. La vaca,
Cocinera. Ya pues ayuda a cocinarme, mamarme. Pero ese era un tiempo, ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? Somos 9 mujeres. ¿A la cuánta? Ahorita bebo y 6 varones. Y 6 varones. Sí. Sí. Pero o sea, la varones o pen la rodeo. O pen mía la rodeo a la cuñacuera, vamos, sí. Sí. O Juana. Sí. Espectacular. Qué bien. Bueno, entonces así nosotros estamos aquí conversando con la señora Francisca, Pero oye, ese es chiquita. Chiquita. Porque tres no hay pues la Francisca. Bueno, la más chiquitita. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñande upukue pupore. Meterle más presión, porque si no nunca vamos a poderse pasar al vacío. ¡Epa! Siempre te vas sola y quiero acompañarte. Sobre los 90 la van a pillar. ¡Que lo cumpla, Camila, mi buena amiga! Justo que a mí me venía a cobrar y ese que claramente está en posición adelantada no le vas a decir nada. La pasión por la albirroja se prende con el mejor equipo. Equipate ganando uno de los 10 kits Tokio Pasión. Comprando productos ya estás participando de esta promo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Profesores y asociados, para este frío no queremos salir desabrigados. Por ello traemos botas en descuento de cuero para que sea duradero y elegante. Contamos con créditos en cuotas por asociación de empleados. Solo necesitas mandarnos tu fotocopia de cédula y el resto nos encargamos nosotros. Cualquier información o consulta al 0983-357-928. Contamos con delivery y envío al interior del país. Si querés sacar a cuotas tus calzados y estás asociada, no dudes en preguntar. Estamos en las redes sociales como @le.calzados y @calzados la economía. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Navega y habla con Fiberlip. Internet, fibra óptica, más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Vox podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Vox, conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Upukue Pupore. Estamos aquí en Lambaré, aquí estamos en Lambaré. Bueno, con la señora chiquita, pero oye, porque Che Francisco hoy entonces con la 15 hermanos, Landerú, entonces prácticamente tiene comisario Indemaboy. Bueno, pero qué interesante, ¿verdad? Toda la formación. Sí. Apejopio en la misa, la tupao, pepecha, ¿cómo hacían ustedes sí, ahí o en su... sí, Rojoana, la misa, perecó la capilla. 7 kilómetros, Rojoana, la misa Jape Domingo, no, ¿Dónde? ¿Ahí en Antequera? Capilla, no, en San Pedro. Ah, San Pedro, sí. Catedral, entonces pejó. Catedral de San Pedro. Rojoana, la Catúa y Ehuatá. Rojoana, Uburubi. 7 kilómetros. 7 kilómetros. La misa, la catedral. Las 8. Las 8, o sea que ven las 5 sí,
ahora la grupo juvenil y también estamos en el coro, participamos. Tenemos luego de nuestra comunidad que se llama San Cayetano, cerca de casa. Y tenemos luego nuestro coro. Participamos con la Capilla. Sí, con la Capilla, papá, mamá, o iniciaba con la oye ya pues la Capilla UPP. Ellos lo comenzaron y siempre nos encargó que si es que no acaba, si ellos mueren, nosotros teníamos que terminar esa capilla. Ya. Estando donde estando. ¿Hace cuántos años que se hizo esa capilla a San Cayetano? Ya como ponerle hace 40, 50 años. 50 años por ahí. Que lleva la oma, no antes de que termine. No, un cargador, porque viste que es difícil de levantar todo porque es grande. Es grande la capilla. La capilla. O sea, así como San Francisco de acá. Ya. San Francisco y Santa Clara de Lambaré. Una cosa así, pero enorme entonces hicieron. Enorme hicimos y ellos murieron. Más lo ayudado, Pepe. Pepe hoy ayuda para la comunidad, porque papá y oye que llevo y porque es comisario. Comisario y ya hoy copa. Entre voy a ayudar. A él me da la idea. Entonces, está preso. No, tu papá se que era bueno. No, ¿y tu mamá? Somos personas. Mi papá, yo le tengo como un héroe a mi papá porque nunca nos hizo faltar nada. Educación, trabajo. ¿Qué hacía? Todos los animales, todo eso. Los animales, teníamos muchos animales. Sí. Y también se arrendaba tierra, gran parte de tierra se arrendaba para los otros que no tienen animales. Upecha o contrataba personal o niño entero de fruta y verdura, frutas. Hoy hay la verdura, se con la verdura le iría la huerta, upea lo pertenece a regara, a tu la huerta. Claro. ¿Y qué tenía? Lechuga, perejil, rabanito, zanahoria, repollo, remolacha. O sea que yo también trabajé cuando era chico, porque recuerdo 50 por 50 la recuerdo pues, en la ciudad. Y ahí siempre papá quería siempre que se tenga una huerta, y así también, rega. Sí, lo regara. Antes no había, en Concepción no había agua corriente, entonces lo yapó con regadera. Sí, ahora ya no era pozo y a regala. Cada uno teníamos nuestra obligación. Y papá aparte era el enfermero del barrio. A la cuenta. Cada uno, casi todas enfermeras, médicos y nada, porque papá era el enfermero de la guerra del Chaco. Bueno, uno de tus hermanos, Pedro. De Gurice, él es médico, él es doctor. Él es doctor. Y mi sobrina y eso siguieron ese ramo, pero somos enfermeras. Mi hermana, tengo 5 enfermeras. ¿Ah, sí? 5. Sí. ¿Y vos también trabajaste en enfermería? Yo también soy enfermera. También. Pero no trabajé en enfermería. Pero Galería Guaraní, Vendón, Shopping Vendón, a poco hay que ir vive. Amba apoye 44 años amba Shopping Vendón, vendedora. No. Recibíamos productos, prendas exportada, importada. ¿Y después? Y teníamos que, en cantidad, clasificar, hacíamos arreglos, hacíamos ropas, de todo un poco. Entiendo. De todo un poco, no es un solo trabajo. No es solo. Sí, pero gracias papá. A mamá siempre curí la máquina, ella va puro máquina de la época de López, pero hoy copona. Entonces antes que era máquinas inglesas, antes que era. Seguramente que era. López, tiempo de Guarengo, todo venía de Inglaterra. Sí. El ferrocarril. Pero hoy a veces la pues experta, a ser profesional.
Upewi, ayer jubilama. Hace un año que me jubilé. Y ya son entonces abuelas, son mamás. Digo, ¿cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos, un varón y una nena. Sí, sí. Y ya los dos ya me dieron un solo nietito todavía. Solo nieto todavía. Mi hijo vive acá cerca a mi lado nomás y mi hija vive conmigo, con mi nietito. Ellos viven conmigo. Bueno, y la vida religiosa, además de todo lo que me estaba contando, ¿cómo ustedes hacían? Además, porque eres la misa. Lo entero, vean la gente. Entero la Icatúa y Oguatá. Ereco 2, 6, 7 años, 5 años Ayarejó, Marala Tupaope. ¿Y vos te acordás qué edad, por ejemplo, la primera vez que hiciste ese camino de 7 kilómetros? Y seguramente que tenía 5 años por ahí. 5 años. Sí. ¿Y quién te llevaba? ¿Tu hermano mayor? ¿Tu hermanito? Todos no sí, íbamos. Pero mamá se quedaba con las más chicas. Con las más chicas. Anderú, ¿te dónde? Orete, papá, te dónde a oreja pues cueri. Sí. ¿Y los más chiquititos cómo hacían? ¿Alguien le cuidaba antes los más? Y mi mamá. Años? No, pero mira la opita. La misión, la peguatalla. No. Cada uno. Tropa y charojo. ¿Ah, sí? A cada uno guatá. Claro. Después no hay por entero vete a voy ore pues. Porque papá pea peor huereco. A pela la misa pero ya la coro a la ñembo. Así que upe la cada hogar hoy pete santo. Orero de San Francisco y con novenario. Todo novenario completo. ¿Y dónde se hacía? La Virgen en las casas. O sea, cada uno le hacía el novenario a su santo. Por ejemplo, ahí la Virgen San Francisco y San Felipe. Y vos naciste, lo dijiste, el 4 de octubre. Sí, a Pepe la después de novenario a San Francisco. Sí, roya político en la novenario, pero en la casa de mis papás allá en donde era su casa en Santa María. En Santa María. Anga Bebé y Cola novenario. Y se reúnen todos los hermanos. Ahí nos reunimos todos y seguimos esa tradición. Ya fallecieron. Mi papá hace 6 años por ahí que falleció de dengue. De dengue. ¿Y dónde vivió? ¿Allá o no, ya vino acá. todo? No, ya estaban todos acá. Upama, a ver, hija mamá veía ya por 15 años más no agüe. Sí. Exactamente. Hermano antes era. Antes hermano, pero sin enfermarse. Ninguno de los dos no se enfermaron. Ah, sí. Oreja veí. Da era así voy. Hace coco antes la chera estoy añando iba y chaupea. Chera así te voy. Imagínate si me contaste que tenían animales, pecarupona, todo ahí en el lugar. Papá Orembo. Es interesante eso. Orembo. Bueno, ¿qué mensaje le querés dejar hacia la familia? ¿Qué mensaje le querés dejar un poco a todos los ejemplo. Sí. Que el primero, el respeto, que le tenemos que respetar y escucharle a nuestros padres. Ya. Porque ellos son la iglesia. Ya. De ahí nace. Y eso ya uno nunca la iglesia doméstica. Y de ahí uno ya nace así, ya sabiendo y el valor de la vida cristiana. Claro. De Jesús, de la Virgen María y de todos los santos. Nosotros aprendimos allá en San Pedro, ¿verdad? Sí, en Antequera. Aprendimos eso y porque una educación, la educación en la primera escuela es la casa. Yo eso afirmo. Ya. Porque si ahí aprendiste, ya nunca más olvidas. Claro. Petapecu y venden a este landere se iba. Claro. Ahora se hay cuapona que ore los 15 hermanos oro seguí cada uno ore cola ore barrio peco avejina la ore tupao. Catequista, o sea, catequista Curisí. Catequista, estuve de catequista acá en San Francisco.
20 años. De perseguido, viene la San Francisco, ¿verdad? Sí, sí. 20 años de catecismo. Cerca de la capilla San Francisco. Sí. Ya. Y allá estuve 2 años también, enseñé en Antequera. Ah, ya. Sí, como catequista. Como catequista. Bueno, qué bien, te agradecemos infinitamente, chiquita Francisca, por lo que has compartido y sobre todo estos valores y principios, así como estás hablando. Y ese mensaje también, el respeto, ¿verdad? Sí. A los papás, honrarás a padre y madre. A Pepe Godina el secreto. Y Sí. en la medida en que también los padres saben transmitirnos estos valores y principios del trabajo, la educación, el estudio y sobre todo Dios. Sí. Queridos amigos, entonces así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Y les dejo como siempre la bendición de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Upukwe Pupore.